Muy buenas, hoy nos subimos a la máquina del tiempo, ¿eh? Destino 1986. Pensemos un momento en esa época. El rock alternativo estaba ahí, a punto de estallar, y justo en ese momento una banda, que venía de las cenizas de una auténtica leyenda, decidió coger un tren psicodélico para cambiarlo todo, para redefinir su sonido y, casi sin querer, un trocito de la historia de la música. Pero ojo, antes de nada, que no se me olvide, todo este análisis, esta historia que vamos a contar, está inspirado y dedicado a un sitio genial, el blog La Playlist del Yello. De verdad, es que su pasión por la música es contagiosa y es la que nos ha traído hasta aquí, a hablar de este discazo. Así que mil gracias por difundir la buena música. Vale, vamos al lío. La historia de hoy gira en torno a una pregunta que es bastante potente, ¿no? ¿Cómo te reinventas cuando tu pasado es literalmente una leyenda? A ver, ¿qué se hace cuando la sombra de lo que fuiste es tan grande que parece que te va a tapar para siempre? Pues bueno, ese era, ni más ni menos, el pedazo de dilema que tenía la banda de la que vamos a hablar. Y es que el problema tenía nombre propio, claro. El problema se llamaba Bauhaus, porque el trío, Daniel Ash, David J. y Kevin Haskins, venía de ahí, de una de las bandas, de las más influyentes, más oscuras del post-punk. Los pioneros del rock gótico, casi nada. Un legado, sí, monumental, pero también era como una especie de jaula de oro, una jaula creativa. Aquí se ve clarísimo el contraste, ¿verdad? Por un lado Bauhaus, la seriedad gótica, la oscuridad, esa intensidad casi de teatro. Y por el otro, el nuevo proyecto Love and Rockets, que iba a buscar justo lo contrario. El tema es que después de que Bauhaus se separase, ellos se sentían como atrapados en esa imagen. Sacaron un primer álbum, el Seven Dream of Teenage Heaven, que, la sensación general es que fue un poco apresurado e inconsistente. Necesitaban un cambio radical, un buen golpe de timón. Y ese cambio, ese golpe de timón, no fue para nada una casualidad. No. Fue un movimiento muy pensado, muy deliberado. Era, por encima de todo, un acto simbólico. El primer paso para encontrar esa nueva voz que buscaban era sencillamente romper con el pasado y hacerlo de una forma que todo el mundo pudiese ver y entender. ¿Y la ruptura por dónde empezó? Pues por lo más básico, el nombre, Love and Rockets, lo sacaron de una serie de cómics undergrounds que ya era toda una declaración de intenciones. Era decir adiós a la solemnidad gótica para meterse de lleno en un mundo mucho más colorido, más pop, más irreverente, un borrón y cuenta nueva en toda regla. Así que, con las cartas sobre la mesa, con el tablero ya limpio, llegó el momento de la verdad. Fue en 1986 cuando la banda por fin encontró su camino. La solución a todo ese dilema de identidad llegó, y llegó en forma de álbum. Un disco llamado Express. Vamos a ver un poco los datos clave de esta joya. Salió el 15 de septiembre de 1986, con el sello Vegas Banquet, y con Express se metieron de cabeza en la neopsicodelia y el rock alternativo. Ese era el sonido. Era justo lo que llevaban tiempo buscando. Una mezcla perfecta de sus raíces glam, pero con una energía totalmente nueva. Y claro, la crítica musical se dio cuenta al momento. Esta cita de AllMusic lo clava, lo resume perfectamente. Porque no estamos hablando solo de un puñado de canciones buenas, no. Era una experiencia auditiva, un paisaje sonoro increíble, lleno de detalles, de texturas, con esas guitarras que te elevaban y unos arreglos que no paraban de cambiar. Habían conseguido crear algo que era simplemente único. Y el álbum, claro, nos deja unos cuantos himnos para el recuerdo. Kundalini Express, con ese ritmo que te atrapa, se convirtió en la locomotora que tiraba de todo el disco. Pero es que al lado tenía temazos como Yin and Yang o esa balada All in My Mind, que demostraban la increíble versatilidad y la confianza que había ganado la banda. Pero es que la cosa no se quedó solo en las radios universitarias o en el circuito alternativo, ¿eh? El Kundalini Express se coló en el cine, nada menos que en la peli de terror italiana Demonios 2. Y no solo eso, también sonó en un capítulo de la mítica serie Corrupción en Miami. De repente la banda estaba llegando a un público que unos años antes habría sido impensable. Vale, siguiente parada en este viaje, el legado del disco. Porque el viaje del Express no fue solo un éxito en 1986, es que su influencia no ha hecho más que crecer con los años. No fue una moda de un verano, para nada. Se convirtió en una pieza fundamental en el gran puzzle del rock alternativo. Ojo a esta frase de la radio pública de Estados Unidos, de NPR, porque es potentísima. Es que no dice solo que crearon un buen disco, dice que con ese viaje en tren psicodélico ayudaron a poner las vías del tren por las que luego pasarían un montón de bandas de rock alternativo en los años siguientes. Casi nada. Pero quizás la prueba definitiva, la validación más bestia, llegó mucho tiempo después. Y llegó de la mano del público. En 2013, un blog musical súper influyente, Slicing Up Eyeballs, hizo una macroencuesta a sus lectores. Casi 53.000 personas. La pregunta era sencilla:
¿Cuáles fueron los mejores discos de 1986? La competencia, claro, era brutal. Así que, ¿dónde acabó Express en esa lista de titanes? El número 5. Un momento, vamos a pararnos a pensar en esto. El quinto mejor disco. En un año que fue legendario para la música, los fans. Décadas más tarde lo pusieron en el top 5. Es que es sencillamente impresionante. Y ahora viene lo mejor, el contexto. Porque es que esto es lo que lo hace increíble de verdad. Express está ahí, en el top 5, codeándose con obras maestras, pero maestras de verdad. Estamos hablando de The Queen is Dead de The Smiths, del Black Celebration de Depeche Mode, del Life's Rich Pageant de R.E.M., y quedó por encima de clasicazos como el Show de Peter Gabriel o el Skylarking de XTC. Esto ya no es un piropo, es la prueba irrefutable de que lo que crearon fue un clásico para toda la vida. Así que, para ir resumiendo este viaje alucinante, la conclusión parece bastante clara, ¿no? El tren que cogieron Daniel Ash, David J. y Kevin Haskins les llevó justo al destino que necesitaban. Porque Express fue muchísimo más que un álbum. Fue una auténtica declaración de independencia. Fue el sonido de una banda que se liberaba de su propio fantasma, que encontraba una identidad nueva, llena de color, de psicodelia. Fue, en resumen, una clase magistral de cómo reinventarse artísticamente. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Qué otros discos se nos vienen a la cabeza que sean una escapada así, tan perfecta, tan exitosa, del pasado de una banda o de un artista? Es una reflexión interesante para entender el poder que tiene la música para transformar las cosas. Y con esa reflexión terminamos este análisis. Para quien quiera seguir descubriendo más joyas como esta, la recomendación es clara. Hay que pasarse por el blog La Playlist del Yello. De verdad que merece la pena. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.